Hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar con un concepto nuevo, el concepto de derivada. ¿Lo habían escuchado alguna vez? Sí, Sí, profe. ¿Sí? ¿En dónde? páginas de internet. Ya, pero esto de acá, a pesar de que, no sé, lo hayan escuchado, es una herramienta fundamental para la ingeniería. Más adelante se van a dar cuenta que al final todo cae al cálculo de derivadas de una función. En los problemas de modelación, en los problemas de predicción, en los problemas de variación, todo eso va a caer en esto. Así que podríamos decir que esta es la finalidad del curso, ¿sí? Aprender a derivar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a partir haciendo? Vamos a partir dando una definición, ¿sí? Que con ella es la que vamos a trabajar para llegar a lo que es la derivada. ¿Cuál es esa definición? La de tasa de variación media o tasa de variación promedio, ¿sí? Bueno, en realidad tiene más nombres que eso, pero siempre que le hablen de una variación y que sea media o promedio, vamos a estar hablando de lo mismo, ¿sí? Algunos dicen solamente variación media, otros variación promedio, pero como les digo, es exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos una función que va de su dominio en el conjunto de los números reales, ¿ya? Una función usual, de todas las que hemos trabajado siempre. Que cumple que este intervalo, ¿sí? El intervalo t,x, pertenece, o mejor dicho, está contenido dentro del dominio de la función, ¿sí? Vamos a definir la tasa de variación media de la función en ese intervalo de la siguiente forma. Entonces, siempre que hablemos de una variación media o una variación promedio, ¿qué cosas son las que necesitamos? Necesitamos una función y necesitamos un intervalo que esté dentro del dominio, ¿ya? ¿Y cómo se define? La diferencia entre la imagen de un extremo con la imagen del otro extremo, dividido la diferencia de los extremos, ¿sí? Primera pregunta. ¿Esto a qué se parece? A la pendiente. O sea, ahí se me olvidó el nombre. Ya, pero vas bien. Se parece a una pendiente, fíjense. Tenemos un i, 2, digámosle, menos i1, dividido en x2 menos x1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como estas son imágenes, están en este eje, ¿cierto? Y como estas de acá son preimágenes, o sea, en otras palabras son la variable independiente, están en este eje,
Si yo divido la diferencia en y con la diferencia en x, lo que obtengo no es nada más que la pendiente de una recta. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a escribir aquí. Esto representa, o esto geométricamente, representa la pendiente de una recta. ¿Están de acuerdo o no? ¿El resto? Sí. Sí. Por ejemplo, llevémoslo un poco más aterrizado. Tomemos la función f de x igual a x cuadrado, ya que esa es, ¿cierto? Clásica. Y tomemos el intervalo 1,2. Pregunta. ¿Cuál será la tasa de variación media o de variación promedio de f en ese intervalo, en el 1,2? ¿Qué nos dice la definición? ¿Qué tendríamos que hacer? Reemplazar Hay que 1 en f de Valores, x y 2 en f puede de ser x. el 2 en f de x. Después Eso. restarlo abajo. Exacto, ¿cierto? O sea, esto sería f de 2 menos f de 1 dividido en ¿cuánto? 2 menos 1. 2 menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esto? F de 2, ¿cuánto da? Aquí está la F. 3. Completo arriba de 3, ¿cierto? Pero sería F de 2, 4, menos F de 1, 1. 1. ¿Y 2 menos 1? 1. Esa sería la tasa de variación promedio o media, ¿sí? Ahora, la pregunta está contestada, ¿cierto? Esa es la tasa de variación media. Pero veamos qué significa, porque dijimos que esto era una pendiente, ¿sí? Hagamos la gráfica. La función, todos la conocen, ¿cierto? F de x igual a x cuadrado. Es la parábola. ¿Sí? Y obviamente para el otro lado que en realidad en esta parte no nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el intervalo 1,2. ¿Sí? Pero igual la dibujamos. Ya. Aquí está el 1. Aquí. Y el 2. Oh, no me ocupo. Mejor hagámoslo más acá. Por ahí. ¿Sí? ¿Qué iría acá? El 1. F de 1. 1 que f de 1, ¿cierto? ¿Qué iría acá? 4. 4. 4. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Qué pendiente será la que acabamos de calcular?
La de f de x igual a x cuadrado. No, La del trazo que marcó, Del o 3, sea, eso, de 1 hasta el del 1 al 2. por ahí va, ¿cierto? ¿Por qué? La que es tangente contra el 1 y 2. Mm, más o menos, no se usa la palabra tangente. Se usa otra palabra. Asíntota. No. Cuando ustedes tenían circunferencias, si una recta cortaba en un solo punto, se llamaba recta tangente. ¿Sí? Pero ¿cómo se llamaba cuando cortaba en dos puntos? Secante. Secante. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es calculando la pendiente de esta recta secante. ¿Ya? Déjenme escribir la pregunta y le voy a hacer un zoom a ese puro pedacito. Entonces, lo que voy a hacer es tomar este pedacito y hacerle un zoom. ¿Ya? Tenemos una cosa así, miren. 1, 2, 1, 4. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es tomar este punto y calcularle la pendiente a esta recta. Oh, de ahí. ¿Sí? O sea, en otras palabras, le estamos calculando la pendiente la pendiente a la recta que pasa por qué puntos. Por el Al 1,1 y 1,2. 1 y el 4,2. Del 2,4. Sí, pero eso, ¿cierto? Entonces la respuesta en este caso sería, estamos calculando la pendiente de una recta secante a la gráfica de la función, ¿cierto? A la gráfica de la función. ¿Qué pasa? Por los puntos 1, f de 1 y 2, f de 2. ¿Sí? ¿Queda claro eso o no? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Hagamos un breve resumen, entonces. Tasa de variación media. En simples palabras, ¿qué era? Lo acabo de escribir. La pendiente de la recta. De la recta, ¿qué tipo de recta? Tangente entre dos Secante. puntos. Secante. ¿Sí? Secante. No, tangente no. Tangente, vuelvo a repetir, tangente es que tocan un solo punto. ¿Sí? Pendiente de una recta secante. Ya, eso es la tasa de variación media. ¿Sí? Es como está variando la y con respecto a x, pero en un intervalo. ¿Ya? Ahora, en la definición de tasa de variación media. ¿Qué es lo que pasa
si es que hacemos que el t tienda a x? Acá. Estoy diciendo, ¿qué pasa si el t lo hago tender a x? O sea, el t lo empiezo a acercar a x. Sería 0 en el denominador. ¿Ya? ¿Y el numerador? Sí, ¿cierto? Esto sería 0. ¿Y esto? ¿También? Igual se acercaría a 0. Igual, ¿sí? O sea, en otras palabras, tendríamos lo más probable una forma 0 partido por 0. ¿Sí? Y ahí tendríamos que hacer trabajo algebraico nomás, para intentar calcular ese límite. Pero ahora, veámoslo con su interpretación geométrica. Acá. ¿Qué pasa si yo este punto lo empiezo a acercar a 2? Este. O sea, por ejemplo, en vez de tomar 1,2, tomar 1,5,2, 1,7,2, 1,9,2. ¿Qué es lo que va a pasar con esta recta? Con esta, esa. Como que se va haciendo paralela a la Cambiaría su pendiente. Va cambiando su pendiente, ¿cierto? Miren. Entonces, ahí está el 1,2. Si tomáramos el 1,5, tendríamos esta recta secante, ¿sí o no? Sí. ¿Qué pasa si tomo el 1,9? ¿Qué recta secante tendríamos? Tendríamos una recta así, ¿sí o no? Ya, y aquí es donde viene la magia de toda esta cuestión. Si yo esto lo hago tender a 2, la recta secante, ¿en qué se transforma? En una recta infinita. Una recta... Una vertical. No, no necesariamente. Miren, aquí está la gráfica. En una tangente. Ahí sí. Que sería casi el mismo punto. Aquí está la gráfica, ¿cierto? Entonces, si estas rectas tangentes, yo las... a ver, voy a seguir un poco más allá la gráfica. O sea, perdón, estas rectas secantes. Las empiezo a hacer sobre dos puntos que están cada vez más cerca. Lo que me va a quedar al final, en el límite, es la pendiente de la recta tangente, en un punto. ¿Sí? Porque piénsenlo así. Si yo este punto lo empiezo a acercar a este punto, al final me voy a quedar con un solo punto. ¿Sí? Entonces, al hacer ese proceso límite, la recta secante se transforma en una recta tangente. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería: la recta secante se transforma en una recta tangente. ¿Sí? Entonces, dicho esto, vamos a dar la definición de derivada, que ya sería la definición completa, por así decirlo. Definición de derivada. ¿Sí? Primero necesitamos una función.
que va de un cierto dominio en el conjunto de los números reales. ¿Sí? Y X que pertenece a ese dominio. Definimos la derivada de f en el punto X ¿qué era esto? ¿Este cociente? ¿Cómo se llamaba? Pendiente. TBM. Tasa de variación media. ¿Sí? O tasa de variación promedio. Cualquiera de las dos. ¿Y qué es lo que dije que iba a hacer? Después. T que tendiera a X. Exacto. Entonces aquí le vamos a poner adelante límite de t tiende a x. Entonces, esto es la derivada de una función, chiquillos. En un punto. ¿Ya? Si escribíamos ese símbolo, ¿qué significaba? Por definición, igual por definición. Exacto, ¿cierto? Entonces, esto era simplemente una definición. ¿Ya? Entonces, fíjense, la derivada de una función en un punto X es este límite. ¿Sí? Y este límite le vamos a poner un nombre, ¿sí? O sea, mejor dicho, una notación, que es f, comita, x, ¿sí? O f' de x. ¿Ya? Y también tiene otra, que es de f. ¿Ya? Esas dos son simplemente notaciones, chiquillos, así que no se vayan a marear mucho. Estas son notaciones. Son simplemente para decir que estamos dando la derivada de una función. Veamos un ejemplo en concreto. Ejemplo, f de x igual a el clásico, x cuadrado. Calcular f' en 2. O sea, en otras palabras, la derivada de f en el punto x igual a 2. ¿Sí? Ya porque acá le puse, fíjense, f, comita, x. Eso era la derivada de f en el punto x. F, comita, 2. ¿Eso qué significa? La derivada de f en el punto 2. ¿Qué nos dice la definición? Esto es límite ¿de quién? ¿Qué iría acá? De T tiende a ¿T2? X, pero Ahí lo dijo, creo que Jorge. T tiende a 2, porque fíjense. Aquí está la X, aquí está la X, aquí está la X y aquí está la X. ¿Sí?
Si aquí hay un 2, ¿dónde reemplazaría el 2? En Ahí, la extremidad X. ahí y ahí, ¿cierto? Entonces esto nos quedaría f de t menos f de 2 dividido en t menos 2. ¿Sí o no? Sí. Límite, cuando t tiende a 2, ¿cuánto es f de t? 4. No. Si f ¿No es de x 2? vale x cuadrado, T cuadrado. t cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto vale f de 2? 4. Ahí sí, Otro. 4. Partido en t menos 2. ¿Les parece conocido este límite o no? Sí, aquí Chan. factoriza. Lo hemos hecho un montón de veces. Fue con el primero que partimos. ¿Cómo se calcula? Factorizando la fracción, la de arriba para eliminar la de abajo. ¿Cierto? Porque fíjense que si ustedes reemplazan con 2, tienen una forma 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces tienen que trabajarlo algebraicamente, no pueden llegar y calcularlo. ¿Cuál es el trabajo algebraico que hay que hacer? Ahí lo dijeron. Arriba hay una suma por diferencia. ¿Cierto? Es una factorización. ¿Qué podemos hacer ahora? Eliminar el t menos 2 ¿Cierto? porque no son 0. Porque no son 0. ¿Y cuánto vale ese límite? 4. 4, ¿cierto? Ahora es llegar y reemplazar. Entonces aquí la respuesta sería la derivada de f en x igual a 2 es 4. ¿Sí? ¿Y cuál era la interpretación geométrica de esto? Geométricamente, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f de x igual a x cuadrado en el punto x igual a 2 tiene pendiente 4. Ya, esa es la interpretación geométrica de la derivada. No es nada más que la pendiente de la recta tangente. ¿Por qué? Porque si es que yo acerco un punto a otro, la recta secante se transforma en recta tangente. No es nada más que por eso. Hagamos un dibujito. Aquí está la y igual a x cuadrado. ¿Sí? Ya, supongamos que aquí está x igual a 2. ¿Sí? Que tiene imagen 4. Dibujo la recta tangente, o sea que pasa solo por ese punto. Ahí está. ¿Y cuál es la pendiente de esa recta? 4. 4. ¿Sí? Eso es lo que estamos calculando.
Ejemplo 2. F de x igual a raíz cuadrada de x calcular f' de 1. ¿Qué significa esto? La derivada de 1. No, la derivada de quién? ¿A quién estamos derivando? El F. De F, A en la- el punto 1. Eso, la derivada de la función f en el punto 1. Ahí sí. O sea, en otras palabras, estamos sacando la pendiente de la recta tangente a esto en x igual a 1. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a partir al revés. Primero voy a dar la parte geométrica para ver qué es lo que estamos calculando y después lo vamos a calcular. La gráfica de la función raíz cuadrada de x, ¿la conocen? Sí, ¿Cómo sí, es? iba como al- hacia la X al infinito, una cosa. Así, 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 vaya. algo así, ¿cierto? Entonces, este es igual a raíz de x. ¿Cierto? Estamos en 1. Por aquí está el 1. Ahí está, ¿cierto? F de 1, raíz de 1 es 1. En este punto, si calculamos la recta, o mejor dicho, si es que tuviésemos esa recta, la pendiente de esa recta, ¿qué debería ser? La tasa de medio. Justo se escuchó medio cortado, no sé qué dijiste, pero la pendiente de esa recta debería ser la derivada. ¿Sí? Tienen que ser capaces de siempre relacionar esos dos conceptos. ¿Están hablando de derivada? Eso es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Si ustedes ven una recta que es tangente, la pendiente de esa recta es la derivada. ¿Sí? Ya. ¿Cómo calculo la derivada de f en 1? ¿Cómo se definía? El límite ¿Sí? ¿Límite de quién? de t a 1 Tiende a 1. tiende a 1. F de t menos f de 1 partido en Menos t menos 1. t menos 1. ¿Cierto? Esa es la definición. Vamos a ponerla aquí. Aquí hay un 1, aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay un 1. ¿Sí? ¿Cuánto es f de t? Raíz de t. Raíz de T. Raíz de t. ¿Cuánto es f de 1? 1. Nos quedaría ese límite. ¿Qué ocurre si es que nosotros reemplazamos arriba y abajo? 0 dividido en 0. Queda una forma 0 Indeterminado. sobre 0, ¿cierto? Indeterminado. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Factorizar. ¿Cómo? Sacar la raíz. ¿Y cómo la Elevando al sacamos? cuadrado. Elevando al cuadrado.
¿Podemos elevar al cuadrado? No. No se puede, ¿cierto? Se alteraría esta función a la que le estamos sacando el límite. ¿Qué hacíamos cuando teníamos raíces? Lo poníamos elevado a un Racionalizar. medio. ¿Cómo? Sería t elevado a un medio, menos 1. Fracción. Es que eso no nos va a ayudar mucho porque, miren, Racionalizar. ahí creo que alguien dijo algo. Racionalizar. Eso. No se escucha nada, parece. Cuando nosotros tenemos raíces, chiquillos, hay que racionalizar. ¿Qué significa racionalizar? Significa multiplicar por una expresión que haga que se vayan las raíces. De donde queremos que se vaya. Pues en este caso, yo quiero que esta desaparezca. Entonces multiplico por lo mismo, pero con más. ¿Y qué ganamos de hacer este producto? Que se nos vaya la raíz del numerador. ¿Cierto? Pues ¿y por qué se nos va a ir? ¿Qué pasa si hacemos el producto? Raíz de t por raíz de t es igual a t. Ya, sí. Por raíz de t al cuadrado, que es lo mismo que t. ¿Y qué más? Porque esta es un producto bien largo. Menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque menos 1 por más 1 da menos 1. O sea, tú me dices S por S y S por S. Yes. ¿Seguro? ¿Queda así? No, pero Fíjense que aquí hay una suma por diferencia. ¿Sí? Pero en realidad lo que estaríamos haciendo es multiplicar todo con todo. ¿Sí? Así que cuidado con eso, chiquillos. Cuando multiplicamos todo con todo, se van a ir dos términos. Y ahí nos queda t menos 1. ¿Sí? No es que Sí, multipliquemos porque así se con va, quedaría menos raíz de t y más raíz de t. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos a la hora de racionalizar. Si aparecen raíces más algo, multiplicamos por lo mismo menos el algo, para que haya una suma por diferencia. ¿Sí? Aquí como hay una raíz menos un número, multiplicamos por lo mismo pero con más. ¿Ya? Entonces arriba queda t menos 1. ¿Y abajo cuánto queda? Queda así. ¿Tenemos alguna ventaja ahora? podemos eliminar el de arriba con el de abajo. Exacto, ¿cierto? El de abajo no puede quedar raíz. No, pero es que abajo ya, miren, estamos casi listos. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa si yo reemplazo t con 1? Queda 2. Un medio. Listo. ¿Sí? O sea, el problema de esta parte era que daba 0 partido por 0. ¿Sí? Si nosotros hubiéramos podido evaluar, estaba listo. Entonces, por eso multiplicamos por esto y ahora dio este límite. ¿Este límite tiene el mismo problema que el inicial? No. No, por cierto, el inicial teníamos 0 sobre 0, que era indeterminado. En cambio, este, si yo lo evalúo, da un medio. Entonces, la respuesta sería, la derivada de la función en x igual a 1 vale un medio.
Listo. Siguiente pregunta. Esta recta, la que marqué con naranjo, ¿podríamos encontrarla? Tenemos un punto y la pendiente se debería. Bien, ¿cierto? ¿Qué Profe, pasa? ahí significa que la pendiente F' es de 1. ¿Cómo? La pendiente Esa sería F' de 1. F' en 1, ¿sí? Ay, gracias. Entonces, la pendiente de esta recta, ¿cuál es? Lo acabamos de calcular. Un medio. Un medio. Si nosotros tenemos la pendiente de una recta, ¿tenemos algún punto? ¿Por donde pase? No. ¿No? Sí, Por el 1,1, pues, ¿no? Por el 1,1. donde sacamos la pendiente. Exacto, ¿cierto? Entonces, ¿podemos encontrar la ecuación de la recta tangente? La respuesta es sí. Pues, conocemos dos cosas. Conocemos la pendiente, ¿sí? Y conocemos un punto, que es el punto de tangencia. ¿Sí? ¿Cómo se encontraba la ecuación de una recta conociendo un punto y la pendiente? ¿Se acuerdan? Sí, con I menos I1 igual a M por X menos X1, ¿no? Exacto, ¿sí? ¿Este punto cuál era? ¿Lo acaban de decir? 1,1, creo. El 1,1. Entonces, la ecuación, ahora damos la respuesta. La ecuación de la recta tangente es I menos 1, que sería cierto, voy a escribirlo con otro color, es igual a la pendiente, un medio, por X menos, ¿cuánto? 1. 1, ¿cierto? ¿Igual a cuánto? Sería X medios menos un medio más 1, o sea, y igual a X partido por 2 Más un medio. más un medio. Ya, esa es la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Veamos si es cierto. Grafiquemos las dos cosas. Para que no digan que lo estoy engrupiendo. Entonces, por una parte teníamos la función raíz de x, ahí está. ¿Sí? Y por otra teníamos la función x medios más un medio. Fíjense qué pasa.
¿Qué pasa con la recta? ¿Dónde es tangente? En el punto 1. ¿Cierto? Miren, si yo me empiezo a acercar, bueno, desde cierto punto pareciera que son iguales, pero en la recta tangente en 1. ¿Sí? Vamos a tomarle una foto a esto para pasarlo al documento. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dijimos, lo que está en rojo es la recta tangente, ¿cierto? Lo que está en verde es la función con la que hemos estado trabajando, raíz de x. ¿Cuál es la gracia? Que la recta es tangente a la función, ¿cierto? ¿En qué punto? En el 1,1. En el 1,1, ¿cierto? Este de aquí, en ese punto, que es el punto 1,1. ¿Ya? Otro ejemplo. F de x igual a... a ver, algo interesante. Raíz cúbica de x. ¿Sí? Calcular f' en 1 igual. Y además calcular la ecuación de la recta tangente. Calcular f' en 1 y la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto 1, ¿cuánto? ¿Cuánto es f de 1? 1. 1, ¿sí? Entonces lo mismo de antes, calcular por una parte la derivada y después la ecuación de la recta tangente. ¿Ya? ¿Cómo calculamos esto? ¿Qué habría que hacer? El límite de t tiende a 1. Límite de t tiende a 1 ¿de quién? Raíz cúbica de x de t menos 1 1 partido en en t menos 1. t menos 1. ¿Sí? Porque, ojo, que es lo que teníamos que calcular era el límite de t tiende a 1 de f de t menos f de 1 partido por t menos 1. ¿Sí? Eso es lo que estamos calculando. ¿Problemas? ¿Qué problema hay? Raíz cúbica. Que t no puede ser 1. No, pues cierto, porque si fuera 1 tendríamos 0 sobre 0. ¿Qué hay que hacer entonces? Descartar eso. Poner t distinto de 1. Sí, pero es que eso ya lo tenemos, porque que el t tienda a 1 significaba ¿qué cosa? Esa racionalizar. Racionalizar. ¿Qué significaba que el t tendiera a 1?
que el t Que podría esté ser 1. cercano. Cerca uno. Cerca de uno, pero no es uno. Eso. ¿Sí? Así que no hay problemas con eso. Por ahí alguien dijo, racionalizar. ¿Cómo se racionaliza esta cosa? Con la raíz más uno. Vamos a hacerlo para que se den cuenta la diferencia con lo anterior. Límite de t tiende a 1. ¿Qué pasa si hacemos ese producto? Da casi lo mismo. Dándole. ¿Qué queda arriba? Esa es mi pregunta. ¿Qué queda T arriba? menos uno. No queda t menos 1. Una suma por su Raíz de diferencia. t al cubo elevado a 2. Eso. Hay un Y abajo me da lo mismo. Pero a lo que voy. ¿Sirve esta racionalización? no. No, pues. ¿Por No qué? es mucho. Porque quedó este Porque al seguimos. cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ponerle al lado. No sirve. ¿Qué es lo que yo necesito? A fin de cuentas. ¿Qué necesito que pase con esta raíz cúbica? Que se vaya del numerador. Que desaparezca, ¿cierto? Que se vaya. Entonces aquí hay que acordarse de una factorización, chicos, que es menos usual que el resto. Entonces, vamos a poner aquí, recordar las siguientes factorizaciones. La primera es la diferencia de cubos. ¿Conocían esa factorización? Sí, pero nunca me lo aprendí. No me la podía aprender. Es bien simple, chiquillos. Esto es como un cuadrado binomio, pero ¿qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le falta para hacer un cuadrado binomio? doble A. El 2. El numerito. ¿Sí? Y la otra factorización es la suma de cubos. ¿Ya? Y ahí están. ¿Por qué? Yo necesito que me quede este al cubo. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es racionalizar, pero por otra cosa. Racionalizamos por esa expresión. ¿Sí? Fíjense por qué. Límite de t tiende a 1 de raíz cúbica de t menos 1 partido en t menos 1 por raíz cúbica de t al cuadrado
más raíz cúbica de t más 1 y lo mismo abajo, ¿sí? No podemos multiplicar solamente en un lado. ¿Y por qué estoy multiplicando por eso? Fíjense en la primera. ¿Qué ocurre si yo multiplico un valor menos otro valor, o sea, estos de acá, ¿sí? Con el cuadrado del primero, ahí está el cuadrado del primero, el producto de los dos, o sea, 1 por la raíz cúbica, y el cuadrado del segundo, el cuadrado de este, o sea, 1. ¿Qué pasa si hago todo este producto? ¿Qué me va a quedar? Va uno. Tendría raíz cúbica de t elevado a 3 menos 1 elevado a 3. Exacto, ¿cierto? Me queda la diferencia de los dos cubos, o sea, raíz cúbica de t elevado a 3. ¿Y cuánto es raíz cúbica de t elevado a 3? ¿Cuánto es esto? T. T simplemente. ¿Y 1 al cubo? Uno. 1. O sea, arriba me queda solo t menos 1. Y abajo t menos 1. ¿Factor de quién? El resto es lo mismo. Ya queda tal cual. No hay nada que hacerle. Ya. ¿Pero qué puedo hacer ahora? Que antes no podía. Puedo cancelar el T-1. ¿Cierto? Puedo cancelar estos dos. O sea, me queda, a fin de cuentas, límite de t tiende a 1 de 1 partido en todo eso. Ya. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué pasa si yo evalúo? Reemplazarte. ¿Sí? ¿Cuánto da si reemplazo? Un tercio. 1/3. Listo. Ahí está el límite. Entonces la primera respuesta sería f' en 1 vale 1/3. Y ahora, ¿cuál sería la ecuación de la recta tangente? ¿Cómo la encontramos? Se evalúa con esa pendiente y el punto 1,1. Exacto, ¿cierto? Será la ecuación de la recta tangente es y menos 1 igual a la pendiente por x menos 1. Listo. Porque acuérdense que el punto de tangencia en este caso era el 1,1. ¿Sí? Y la pendiente acabamos de ver que es 1/3. Si desarrollamos un poco esta cosa, ¿cuánto nos queda? X tercios menos 1/3 más 1. O sea, igual a x tercios más 2/3. O x más 2 partido por 3, como quieran. ¿Sí? Esa es la ecuación de la recta tangente. ¿Lo verificamos? ¿Quieren que lo verifiquemos gráficamente? Que eso es bonito, cuando uno ve después de que las cosas resultan. Sí, profe. Entonces ahora estamos trabajando con la raíz cúbica. ¿Está esa función? Sí, aquí está. Raíz cúbica. Ah, no, borré todo. Ahora sí. Raíz cúbica de x.
Y ahí está la función. Y la recta era x más 2 partido por 3. X más 2 dividido en 3. Ahí está. De nuevo, fíjense, ¿qué pasó? ¿Es tangente o no? ¿Se nota? Sí, profe, un poco sí. Ujú. Sí, cuesta verlo, pero después, cuando ustedes, no sé, estén estudiando, van a poder hacer todas las gráficas. A ver, esta cosa. Ah, sale completa. Ya no importa. Igual, ahí está la gráfica. ¿Sí? La que está en naranjo es la recta, x más 2 partido por 3, y la que está en verde es la raíz cúbica. ¿Qué es lo que pasó? Que en 1, aquí está el 1, la recta es tangente a la curva. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? Entonces, hagamos un recuento de lo que vimos hoy día. Lo primero, ¿qué fue lo que vimos? TDM. La tasa de Tasa variación de media. variación media. ¿Sí? Geométricamente, ¿qué era eso? Pendiente de una recta secante. Era la pendiente de la recta secante. ¿Sí? Después, ¿qué fue lo que hicimos con estas dos cosas? ¿Qué hicimos con el t y con el x? Acercarlo. El t lo empezamos a Tender a X. tender a x, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que obtuvimos si es que hacemos eso? ¿Qué pasa con la recta? La recta secante pasa a tangente. Se convierte en Pasa a una ser tangente. tangente, exacto, ¿cierto? Ya. ¿Qué definición dábamos después de eso? Cuando la recta secante pasa a ser tangente, teníamos el concepto de derivada de una función. ¿Sí? ¿Qué es lo que había que hacer? A la tasa de variación media, yo empiezo a acercar este valor al otro. ¿Sí? Ese es el concepto. ¿Sí? Y después lo único que hicimos fue hacer ejemplos. ¿Y qué fue lo que introducimos acá? La ecuación Ecuación de la recta, la De tangente. dónde la recta tangente. Sí, porque ojo, no tienen que confundirse. La derivada solo les entrega la pendiente, ¿sí? No la ecuación. Esto es la ecuación de la recta tangente. ¿Ya? Entonces, voy a dejarles dos tareas. Obviamente mañana vamos a revisarlo, pero para que investiguen un poco por su cuenta, a ver cómo les va. La primera
En los dos ejemplos que nosotros trabajamos, lo que hicimos fue, en el primero, resolver eso, ¿cierto? ¿Cómo fue que hicimos la resolución de esa parte? O sea, del límite. Factorizamos. ¿Y qué factorización utilizamos? Suma por su diferencia. Suma por diferencia. Pero ¿qué pasó cuando tuvimos esta otra? Bueno, mejor dicho, vamos por todas las etapas. Cuando nosotros después tuvimos esa, ¿cómo fue que la resolvimos? Racionalizamos. ¿Cierto? Pero racionalizamos con el fin de obtener una suma por diferencia, ¿sí? En este caso buscamos una suma por diferencia. Después trabajamos con esa expresión. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que hicimos acá? Racionalizamos igual, pero por otra, no me acuerdo cómo se llama. Cómo se dice. Racionalizamos, pero buscando una diferencia de cubos. Sí, eso fue lo que buscamos. O sea, en resumen, la factorización que ocupamos fue la siguiente. En el primer caso, dijimos esto es t menos a por t más a. ¿Sí? En el segundo caso, o mejor no voy a ocupar la letra t porque se pueden enredar, ocupemos la clásica x. En el segundo caso, usamos esa. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hagan? Quiero que busquen la factorización de eso. ¿Sí? Porque esta es suma por diferencia, esta es diferencia de cubos. Pero ¿qué pasa si yo aquí tuviera, por ejemplo, un 5? ¿Qué pasa si aquí yo tuviese un 6? ¿Qué pasa si aquí yo tuviera un 10? ¿Sí? ¿Habrá alguna factorización que haga eso? Eso como primera tarea. Y como segunda tarea, quiero que respondan una pregunta y que además respondan cómo. Voy a escribir la pregunta. Quiero que vean si es que es posible encontrar la ecuación de la recta normal a una curva, o sea, perpendicular. Y además, ¿cómo? O sea, me explico un poco en ese segundo punto. A ver, con una que haya quedado bonito. Acá. En esta curva, ¿qué fue lo que hicimos? Teníamos la función raíz cuadrada, ¿sí? Y encontramos su recta tangente, ¿sí?
Yo ahora le estoy pidiendo otra cosa. Esta es la recta normal o recta perpendicular. Quiero que vean si se puede determinar y cómo. Que lo piensen. Esa pregunta es más simple. Pero sin tener la recta, la pendiente de esa, de la otra, o teniéndola. Teniéndola. Ah, Sí, creo que esa va a ser bastante sencilla, pero aún así quiero que ustedes la deduzcan, la fórmula. ¿Sí? Y eso sería, pues chicos. Entonces les quedan esas dos tareitas para mañana. El día de mañana, en el horario de consultas, vamos a resolver la guía. Profe, una consulta. ¿Mm? Es que cabe la posibilidad de que nos fuéramos a paro, entonces, ¿cómo sería eso? Buena pregunta. Miren, la verdad, bueno, yo les voy a contar cómo funcionan las cosas para mí, ¿eh? No es que esté... De partida, nosotros como profesores dependemos del departamento de matemáticas, ¿sí? Entonces, mientras el departamento de matemáticas nosotros no nos diga, ¿saben qué, chicos? Suspendan las clases. Yo no puedo llegar y suspenderlas arbitrariamente, ¿sí? O sea, el otro día, por ejemplo, yo la suspendí, pero porque tenía un motivo y se va a recuperar. Pero por temas de paro, ¿cuál es la instrucción general que se nos da a nosotros? Ustedes como profesores tienen que conectarse igual, ¿sí? A clase. Ahora, si no llegaran alumnos, obviamente ahí esa clase no se hace, ¿sí? Pero si es que llega algún alumno que quiere clases, la obligación de nosotros es hacer esa clase. ¿Sí? No sé si se entiende cómo yo debo operar. O sea, Aunque llegue uno. aunque llegue uno y quiera clase, yo tengo que hacerla. Porque ese es mi trabajo y así está en mi contrato. ¿Sí? Ahora, si no llega ninguno, ahí no, pues ahí no se hace la clase porque obviamente, ¿cómo un profesor va a hacer una clase a nadie? O A si ningún llega alumno. gente pero no quieren clase, igual. Ah, también, pues. Sí, porque como la reunión es hoy día a las 11, yo creo que en la tarde a lo mejor le avisan a los profes Sí, es que la decisión. por eso te decía, porque a mí no me sirve un aviso ni de un representante, ni del... Si a mí la única forma que me permite cancelar clases es obviamente si tengo algún motivo de peso o si es que el departamento me autoriza, pero el departamento en ese sentido no autoriza, sino que la instrucción es esa, por la que le acabo de comentar. ¿Sí? No sé si se entiende no sé si decirle amarre, pero mi dinámica, si esa es la forma Se en que... entiende, profe, no se preocupe. Entonces ahí tienen que verlo ustedes, pues, o sea, si se van a paro, ahí tienen que ponerse de acuerdo. ¿Sí? Porque como les digo, si es que alguien llega y quiere clase, yo tengo que hacerla. Porque si no, es derechamente un incumplimiento de contrato.